Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Saliendo de la sinagoga y acompañado de tus primeros discípulos, entras en la casa de Pedro y Andrés. La suegra de Pedro está en cama, enferma, y te avisaron. Tú te acercaste, la tomaste de la mano y la levantaste, y en ese mismo instante se curó y se puso a servir. Parece una acción cualquiera, pero en tus gestos me muestras el camino que sigues con mi alma también para curarme y para invitarme al servicio. Pues curas para que podamos servir. La salud es un talento para poder dedicarse a los demás, como la suegra de Pedro. Así, reconozco cuántas veces te acercas a mí, aunque yo no lo sienta. Te haces presente en mi enfermedad, en mi dolor, en mi cruz. Tú muchas veces me miras, estás a mi lado, aunque yo no lo sienta, pero por la fe sé que es así. También me tomas de la mano, y esto lo haces de muchas maneras. No tienes miedo de tocarme, de unirte a mi humanidad, para después poderme levantar. Tomas de la mano a quienes amas, a quien quieres levantar el ánimo, del espíritu, el cuerpo. Tu mano es potente, es delicada, es tierna y sanadora. No permitas que me resista a ella, ayúdame a confiar. Y al atardecer, cuando en el cielo ya comenzaban a brillar las estrellas, y tú recordabas la promesa de tu padre a Abraham, curaste a todos los enfermos, los relegados, los impuros, los poseídos, todos aquellos que no tenían esperanza y que estaban fuera de la comunidad, discriminados, aislados. Tu mano sanadora los reintegra y los levanta. A pesar de estar agotado, ya de madrugada, en medio de la oscuridad, iluminada por la luna y las estrellas, te levantaste, saliste y te fuiste a un lugar solitario para orar con tu Padre. ¿Qué le habrás dicho? ¿De qué habrás hablado? ¿Y qué te habrá dicho tu Padre? ¿Qué momentos de intimidad entre el Hijo hecho hombre y el Padre de las misericordias? Pero tu paz no duró mucho. Estos 4 discípulos salieron a tu búsqueda para decirte que todos te buscan y que te necesitaban. Pero tú, sin duda alguna, tras escuchar a tu Padre en la oración, les adviertes que era hora de predicar en los pueblos cercanos, pues habías llegado para todos. No lo olvides, Jesús, ni te olvides de ese pueblo pequeño
que es mi corazón. Ven también a traer la buena nueva. Te espero. Te abro mis puertas. Necesito sanación. Que te acerques, que tomes mi mano y que me levantes para caminar cada día junto a ti. Como propósito, te invito a repetir durante el día esta oración. Jesús, acércate a mí, toma mi mano y levántame para seguir tus pasos. Cuenten con mis oraciones. Y en este día quisiera pedir por los enfermos, los que sufren, los que a veces no encuentran sentido a la cruz que Dios permite en sus vidas. Que con nuestra oración les recordemos que Jesús está a su lado, que los mira con ternura, los acaricia, y también Él se une desde su cruz a su sufrimiento. Que María, que conoció mejor que nadie el sufrimiento, los acompañe también y nos acompañe. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 14 de enero, la Iglesia Católica recuerda a San Félix de Nola, presbítero romano que padeció las persecuciones de los emperadores Decio y Valeriano, lo que le valió ser venerado en calidad de confesor de la fe y mártir, aunque no murió de manera violenta. Gracias a la biografía sobre San Félix elaborada por San Paulino, obispo de Nola, a finales del siglo IV, no son pocos los datos de los que se dispone sobre este gran santo. San Paulino era un fervoroso admirador de Félix, a quien tuvo como santo protector. En el pasaje de Marcos 1, 29-39, se relaciona con varios puntos del Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente en los números que hablan de la oración, reflejando la figura de Jesús como misionero que ora, predica y cura, enseñando a sus discípulos a hacer lo mismo, como se ve en la suegra de Pedro, que se levanta y sirve. Numeral 2610. Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree, con una fe que no duda. En Mateo 21 al 22 nos dice que tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret y la poca fe de sus discípulos, así se admira ante la gran fe del centurión romano y de la cananea. Numeral 2611. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con el plan divino. Numeral 2684. En la confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración inculta la fe en un ámbito humano y en su historia. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su rica diversidad reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo. Numeral 1504.
A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar, saliva e imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Escuchemos el análisis de San Jerónimo acerca del versículo. Y tomándola de la mano, la levantó. Entonces nos dice San Jerónimo: ojalá venga y entre el Señor en nuestra casa, y con un mandato suyo cure las fiebres de nuestros pecados. Porque todos nosotros tenemos fiebre. Tengo fiebre, por ejemplo, cuando me dejo llevar por la ira. Y así existen tantas fiebres como vicios. Por ello, pidamos a los apóstoles que intercedan ante Jesús para que vengan a nosotros y nos tome de la mano. Pues si Él toma nuestra mano, la fiebre huye al instante. Él es un médico egregio, el verdadero protomédico. Sabe tocar sabiamente las venas y escrutar los secretos de las enfermedades. No toca el oído, no toca la frente, no toca ninguna otra parte del cuerpo, sino la mano. Tenía la fiebre porque no poseía obras buenas. En primer lugar, por tanto, hay que sanar las obras y luego quitar la fiebre. No puede huir la fiebre si no son sanadas las obras. Cuando nuestra mano posee obras malas, yacemos en el lecho, sin podernos levantar, sin poder andar, pues estamos sumidos totalmente en la enfermedad. Y acercándose a aquella que estaba enferma, ella misma no pudo levantarse, pues yacía en el lecho, y no pudo, por tanto, salirle al encuentro al que venía. Mas este médico misericordioso acude él mismo junto al lecho, el que había llevado sobre sus hombros a la ovejita enferma. Él mismo va junto al lecho y acercándose, encima se acerca y lo hace además para curarla. Y acercándose, fíjate en lo que dice, es como decir: hubieras debido salirme al encuentro, llegarte a la puerta y recibirme, para que tu salud no fuera solo obra de mi misericordia, sino también de tu voluntad. Pero ya que te encuentras oprimida por la magnitud de las fiebres y no puedes levantarte, yo mismo vengo. Y acercándose, la levantó, ya que ella misma no podía levantarse. Es tomada por el Señor. Y la levantó, tomándola de la mano. La tomó precisamente de la mano. También Pedro, cuando peligraba en el mar y se hundía, fue cogido de la mano y levantado. Y la levantó, tomándola de la mano. Con su mano tomó el Señor la mano de ella. Oh feliz amistad, oh hermosa caricia. La levantó tomándola de la mano. Con su mano sanó la mano de ella. Cogió su mano como un médico. Le tomó el pulso. Comprobó la magnitud de las fiebres. Él mismo, que es médico y medicina al mismo tiempo. La toca Jesús y huye la fiebre. Que toque también nuestra mano para que sean purificadas nuestras obras. Que entre en nuestra casa. Levantémonos por fin del lecho, no permanezcamos tumbados.
Está Jesús de pie ante nuestro lecho y nosotros yacemos. Levantémonos y estemos de pie. Es para nosotros una vergüenza que estemos acostados ante Jesús. Alguien podrá decir, ¿dónde está Jesús? Jesús está ahora aquí, en medio de nosotros, dice el Evangelio. Está uno a quien no conocéis. El reino de Dios está entre vosotros. Creamos y veamos que Jesús está presente. Si no podemos tocar su mano, postrémonos a sus pies. Si no podemos llegar a su cabeza, al menos lavemos sus pies con nuestras lágrimas. Nuestra penitencia es ungüento del Salvador. Mira cuán grande es su misericordia. Nuestros pecados huelen, son podredumbre y, sin embargo, si hacemos penitencia por los pecados, si los lloramos, nuestros putridos pecados se convierten en ungüento del Señor. Pidamos, por tanto, al Señor que nos tome de la mano. Y al instante, dice, la fiebre la dejó. Apenas la tomó de la mano, huye la fiebre. Ten esperanza, pecador, con tal de que te levantes del lecho. No basta con que la fiebre la dejase, sino que se levanta para el servicio de Cristo y se puso a servirles. Le servía con los pies, con las manos, corría de un sitio a otro, veneraba al que la había curado. Sirvamos también nosotros a Jesús. Él acoge con gusto nuestro servicio, aunque tengamos las manos manchadas. Él se digna mirar lo que sanó, porque Él mismo lo sanó. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Por otro lado, basados en este mismo texto, San Agustín nos habla de la oración. Y marchándose al descampado, y se puso a orar. Porque en la oración nos preocupamos de tantas cosas y nos preguntamos cómo hemos de orar, temiendo que nuestras plegarias no procedan con rectitud. Limitémonos a decir con el Salmo: una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. En aquella morada los días no consisten en el empezar y en el pasar, uno después de otro, ni el comienzo de un día significa el fin del anterior. Todos los días se dan simultáneamente y ninguno se termina allí, donde ni la vida ni sus días tienen fin. Para que lográramos esta vida verdadera y dichosa nos enseñó a orar, pero no quiso que lo hiciéramos con muchas palabras, como si nos escuchara mejor, cuanto más locuaciones nos mostráramos. Pues, como el mismo Señor dijo, oramos a aquel que conoce nuestras necesidades aún antes de que se las expongamos. ¿Sabe Él lo que nos es necesario antes de que se lo pidamos? Entonces, ¿por qué nos exhorta a la oración continua? Esto nos podría resultar extraño si no comprendemos que nuestro Dios y Señor no pretende que le descubramos nuestros deseos, pues Él ciertamente no puede desconocerlos, sino que pretende que, por la oración, se acreciente nuestra capacidad de desear, para que así nos hagamos más capaces de recibir los dones que nos prepara.
sus dones, en efecto, son muy grandes, y nuestra capacidad de recibir es pequeña e insignificante. Se trata de un don realmente inmenso. Cuanto más fielmente creemos, más firmemente esperamos y más ardientemente deseamos este don, más capaces somos de recibirlo. Así, pues constantemente oramos por medio de la fe, de la esperanza y de la caridad, con un deseo interrumpido. Y finalmente tenemos una homilía muy valiosa sobre la oración, que se ha atribuido a San Crisóstomo, pero de la que se desconoce el autor verdadero. El sumo bien está en la oración, en el diálogo con Dios. La oración es luz del alma, verdadero conocimiento de Dios, mediadora entre Dios y los hombres. Hace que el alma se eleve hasta el cielo y abrace a Dios con inefables abrazos, apeteciendo la leche divina, como el niño que, llorando, llama a su madre. Por la oración el alma expone sus propios deseos y recibe dones mejores que toda la naturaleza invisible. Pues la oración se presenta ante Dios como venerable intermediaria, alegra nuestro espíritu y pacifica el alma. Cuando hablo de oración me refiero a la verdadera, no a las simples palabras. La oración que es un deseo de Dios, una inefable piedad, no otorgada por los hombres, sino concedida por la gracia divina, de la que también dice el apóstol: nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Una oración así, cuando Dios la otorga a alguien, es una riqueza inagotable y un alimento celestial que satura el alma. Quien la saborea se enciende en un deseo eterno del Señor, como un fuego ardiente que inflama su corazón. En el volumen 8 del Libro de Cielo, del 22 de marzo de 1908. El estado de esta alma es estado de oración continua, de sacrificio y de unión con Dios. Y mientras está en este estado está expuesta a todos los eventos de la Iglesia, del mundo y de la justicia de Dios. Y reza, repara, desarma e impide, por cuanto puede, los castigos que la justicia quiere descargar sobre las criaturas. Así que las cosas están todas suspendidas. Volumen 10, enero 5, 1912. Y Jesús: cuando tú me pides de continuo, yo siento la fuerza de la oración y casi me impide el hacerlo sentir más sufriente. Con el tiempo, cesando esta oración continua, esta fuerza va perdiéndose y yo quedo libre de hacerlo sufrir más. Volumen 29, 27 de mayo 1931. Por eso continúa y no retrocedas, porque tú debes saber que la prolijidad del bien es solo la prueba más cierta que asegura a Dios y al alma del estado en que se encuentra. Un estado prolijo de paciencia en los sufrimientos y encuentros dolorosos de la vida. Una oración continua, sin jamás cansarse de repetirla. Una fidelidad, constancia e igualdad de modos en todas las circunstancias forman un terreno suficiente, regado por la sangre del propio corazón,
donde Dios se siente llamado por todos los actos de la criatura, como tantas certificaciones de que puede cumplir sus más grandes designios. Y la misma criatura siente en la prolijidad de sus actos el dominio de sí misma y la seguridad de que no vacilará. En el pasaje de Marcos nos presenta un dinamismo profundamente unitario en la vida de Jesús. Entrar, sanar, orar y salir en misión no son actos impuestos, sino un único movimiento de la divina voluntad que se comunica y se expande. Jesús entra en la casa de Simón y se acerca a la suegra enferma. El Evangelio subraya el gesto, tomándola de la mano, la levantó, como explica San Jerónimo. No es un detalle accesorio. La mano simboliza las obras. Cristo sana tocando allí donde el hombre obra, porque la fiebre del pecado incapacita para el bien. Solo cuando Él toma la iniciativa, cuando el hombre no puede levantarse por sí mismo, acontece la verdadera curación. La sanación no se agota en la desaparición de la fiebre, desemboca inmediatamente en el servicio. La mujer se levanta y sirve. Este es el criterio evangélico del auténtico encuentro con Cristo, quien ha sido tocado por Él. Entra en la lógica del don. El catecismo confirma que la fe verdadera dispone el corazón para cooperar con el designio divino. El texto avanza luego hacia la multitud de enfermos y endemoniados. Cristo se manifiesta como aquel de quien sale una fuerza, esta fuerza sanadora que tocaba a los hombres en Galilea. Continúa hoy actuando sacramentalmente en la iglesia. En el centro silencioso del relato aparece la oración de Jesús, de madrugada, en soledad. San Agustín ilumina este gesto mostrando que la oración no informa a Dios, sino que ensancha el deseo del hombre, haciéndolo capaz de recibir dones inmensos. Aquí converge de modo admirable el libro de cielo, donde nos dice que la oración continua no es repetición verbal, sino estado del alma unida que reza, repara y coopera misteriosamente en la misión de la Iglesia y del mundo. Y finalmente Jesús se pone de nuevo en camino. Para eso he salido. La oración auténtica no encierra, sino que envía. En la perspectiva de la divina voluntad, la fidelidad prolija, la constancia y la oración interrumpida forman el terreno donde Dios puede cumplir sus más grandes designios. Así, el Evangelio revela un itinerario espiritual completo. Ser visitados por Cristo, dejarnos levantar por Él, servir, perseverar en la oración y salir en misión. Todo en un mismo acto de vida divina compartida. Unámonos en la oración. Señor Jesús, médico divino y misericordioso, tú que entraste en la casa de Pedro y te acercaste al lecho de la enferma, entra también hoy en nuestra casa interior. Tómanos de la mano, porque muchas veces nuestras obras están enfermas y no tenemos fuerzas para levantarnos. Que al contacto de tu mano huya la fiebre del pecado y se purifique todo nuestro obrar. Enséñanos a servirte sin demora, como fruto agradecido de tu gracia, y a no separar nunca la sanación del servicio
ni la oración de la misión. Llévanos contigo al lugar solitario, donde el alma aprende a desearte sin medida y se dilata para recibir tus dones. Concédenos la gracia de la oración continua, que reza, repara y coopera con los designios eternos de tu divina voluntad. Y cuando todos nos busquen, danos tu mismo corazón misionero para salir contigo y en ti a anunciar el reino, hoy y siempre. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Félix de Nola, rogad por nosotros, para que descienda el reino de la divina voluntad en todas las almas. Fiat, fiat, fiat.